Emboscada. Cuando llegó la mañana, el sumo sacerdote tuvo una audiencia con el barón Blon donde le daría uno de los cálices más pequeños. Eso era todo lo que necesitábamos hacer para las ciudades agrícolas bajo el dominio de los nobles. En el pasado, cuando el templo tenía un exceso de sacerdotes y doncellas, también fueron enviados a las ciudades agrícolas de nobles. Pero la escasez actual de maná era tan limitante que ya no era así, especialmente dado que también habían prestado maná a otros ducados. Aparentemente, solo teníamos que entregar directamente las bendiciones del gran cáliz a los jefes de las ciudades que se reunían en casas colectivas de invierno en el distrito archiduque, es decir, la tierra dentro del ducado gobernada directamente por el archiduque y ningún otro noble. Los nobles gobernantes en otros lugares podrían activar los cálices más pequeños. Todos los nobles tienen maná, por lo que seguramente podrían llenar los cálices más pequeños. ¿Cuál era el punto en el templo realizando una ceremonia de ofrenda excesivamente grande y luego entregándoles los cálices llenos? Incluso suponiendo que hubiera alguna razón por la que no pudieron llenarlos ellos mismos, ¿por qué no simplemente entregarlos antes de que los nobles regresaran a sus provincias para ahorrarnos el esfuerzo de tener que entregarlos? No tenía sentido. Actué como si entendiera, pero por dentro realmente no lo hice. Al final, solo asentí y me lo guardé, pensando que probablemente había una buena razón por la que hicieron un trabajo tedioso aparentemente sin razón. Una vez que el sumo sacerdote terminó su reunión con el barón Blon, pasamos el resto del día volando alrededor de la región productora de granos del distrito archiduque donde estaban las aldeas agrícolas más grandes. Luego, después de realizar la oración de primavera en 5 mansiones comunes de invierno, una vez más fuimos a un pueblo agrícola gobernado por un noble y nos quedamos a pasar la noche. Cuando llegó la mañana, el sumo sacerdote tuvo una audiencia con los nobles y le entregó otro cáliz. Pasamos por el mismo proceso de oración de primavera al día siguiente y al día siguiente. Luego, terminamos con las ciudades agrícolas del distrito. A partir de mañana, solo visitaremos las mansiones de los nobles, dijo el sumo sacerdote con una expresión un tanto sombría. Generalmente viajábamos en bestias altas mientras atravesábamos un territorio noble, pero por alguna razón que estaba más allá de mi comprensión, ocasionalmente viajábamos solo en carruaje. Y cuando íbamos de camino a algunas mansiones nobles, nos metimos en carruajes a poca distancia de la mansión para actuar como si hubiéramos estado viajando en carruaje todo el tiempo. En esos casos, el sumo sacerdote me dijo que ocultara mi rostro bajo el tipo de velo usado por las hijas nobles, y cuando el carro lleno de baches llegó a la mansión, solo yo, el sumo sacerdote, Fran y Arno entraríamos. Sylvester y los caballeros se quedarían en los carruajes. Me preocupaba que Sylvester causara un escándalo ya que siempre estaba ansioso por llamar la atención, pero siempre esperaba en el carruaje sin protestar. La mansión del vizconde Gerlach es nuestro próximo destino y llegaremos en carruaje. Vámonos, dijo el sumo sacerdote mientras cabalgábamos sobre nuestras bestias. Era temprano en la mañana y acababa de entregar un cáliz a cierto noble, y ahora estábamos acelerando por los cielos para alcanzar el carruaje que nos había dejado. Él había explicado que los carruajes tenían herramientas mágicas dentro de ellos que permitían al sumo sacerdote detectar su ubicación desde largas distancias. Nos reunimos con los carruajes sin ningún problema. Siempre nos sentamos de tal manera que Karstet y Sylvester estaban en un carruaje mientras que yo, Damuel y el sumo sacerdote estábamos en otro. Al parecer, esa fue la mejor distribución para fines defensivos y ofensivos. El combate estaba completamente fuera de mi timonera, así que solo tomé su palabra. El vizconde Gerlach expresó gran interés en ti, Mine. Le pidió específicamente que visitara su tierra durante la oración de primavera, pero sepa que está bastante cerca del sumo obispo. Harías bien en estar en guardia a su alrededor. El sumo sacerdote parecía estar bastante nervioso, ya que me indicó que bajara el velo para cubrir aún más mi rostro de lo habitual. Fuimos convocados para ver al vizconde Gerlach tan pronto como llegamos, así que el sumo sacerdote, Arno, Fran y yo nos dirigimos a la mansión, dejando los carruajes detrás de nosotros. Ah, buen hermano Ferdinand. Gracias por viajar tanto tiempo para verme. ¿Es esta la aprendiz de la doncella del santuario de la que he oído tantos rumores?
Tal vez debido al sesgo de confirmación, la voz del hombre sonó pegajosa y desagradable para mí. No podía ver su rostro en absoluto ya que estaba arrodillada y el velo todavía me cubría el rostro. Lo máximo que podía ver por el rabillo del ojo era la parte inferior de sus piernas, pero todo lo que me dijo fue que parecía un poco gordo. «¿Te quedarás a pasar la noche?» «Sí», él continuó. «Te doy la bienvenida fácilmente. Desafortunadamente, estamos presionados por el tiempo y nos iremos de inmediato. Nos quedaremos en la residencia del conde Leisegan esta noche». El sumo sacerdote entregó el cáliz, luego interrumpió la conversación y se fue de inmediato. Había manejado todo el proceso de principio a fin, por lo que todo terminó sin que yo siquiera viera la cara de Gerlach. Partimos de la mansión de Gerlach antes del mediodía, pero no fue hasta esa tarde que llegamos a la mansión de verano del conde Leisegan en la provincia vecina. Había estado viajando en la Alta Bestia con tanta frecuencia que no me había dado cuenta de cuán lentos eran los carruajes en comparación. El sumo sacerdote dijo que estábamos viajando en carruaje porque no quería que llegáramos antes de que nuestros asistentes terminaran de preparar nuestras habitaciones, pero a juzgar por la forma en que miraba detrás de nosotros, pensé que había otra razón. Aparentemente, la provincia del conde Leisegan era más grande que cualquier otro noble en el ducado, pero el edificio reservado para los sacerdotes que solo visitaban 2 veces al año era tan pequeño como nos habíamos acostumbrado y una vez más dormí en una habitación para sirvientes. El sumo sacerdote me pidió que tomara una de sus pociones preparadas por temor a los efectos que mi agotamiento pudiera tener en mi salud y, como resultado, dormí profundamente hasta la mañana y me desperté sintiéndome genial. Por cierto, en esa mañana refrescante, el sumo sacerdote me llamó inmediatamente a su habitación y me pasó una herramienta mágica que silencia el sonido. «Los bandidos entraron a la habitación de Karsted anoche», dijo, pero yo fui el único que inclinó la cabeza confundida. Todos los demás tenían expresiones sombrías, lo que parecía sugerir que ya lo sabían. ¿Bandidos? ¿Como ladrones o algo así? No, eran secuestradores buscándote, explicó Karsted. Eran 2 hombres, y trataron de irse en el momento en que vieron que el golpe en la cama era demasiado grande para ser tú. Salté de la cama en el acto e intenté capturarlos, pero Karsted se detuvo y me miró como si fuera difícil para él decir lo que sucedió después. ¿Se alejaron de ti? No. Cogí uno y lo dejé a Lord Ferdinand, luego seguí al otro desde la distancia, pensando que obtendría toda la información que pudiera. Había caballos en el bosque al este de la mansión y él corrió hacia uno. Invoqué a mi bestia y fui a perseguirlo, pero en el momento en que lo hizo explotó junto con su caballo. ¿Wug? Mi mente rechazó la última parte de su oración, no queriendo entenderla. ¿Explotó junto con su caballo? Simplemente no tenía sentido. Sylvester, al ver que me había congelado en su lugar, continuó. Y el hombre que atrapó Karsted se suicidó mientras Ferdinand lo desarmaba. Cuando el que se escapó murió de una explosión, todo terminó. Pensé en no informarte, pero como eres su objetivo, decidí que sería mejor que estuvieras al tanto de la situación, dijo el sumo sacerdote. Dado que sabían dónde te hospedabas, podemos concluir que el vizconde Gerlach está detrás de esto. Mine, mantente en guardia. Había declarado al culpable rotundamente en un tono tan autoritario. Lentamente miré a todos los reunidos, sosteniendo una mano contra mi pecho como para contener el miedo y la ansiedad que me recorrían. ¿No hay posibilidad de que el conde Leisegan sea el culpable?, pregunté, pero Karsted rechazó la idea con un movimiento de cabeza firme. No hay ninguna posibilidad en absoluto. Son una familia del lado de mi madre, nunca dañarían a nadie que me acompañe. Terminamos un desayuno difícil de comer, luego partimos de la mansión de Leisegan. Nuestra próxima noche la pasaríamos en la provincia en el extremo sur del ducado. Enviamos nuestros carruajes en esa dirección, luego pasamos la mañana y la tarde visitando una noble mansión tras otra. Ahora, unámonos con los carruajes. Terminamos nuestro negocio sin ningún problema en absoluto, y el sumo sacerdote dirigió su bestia a la carretera para que pudiéramos alcanzar a nuestros carruajes que se dirigían hacia el extremo sur del ducado. Después de 1 minuto de vuelo, un rayo de luz roja se disparó directamente hacia el cielo.
Las expresiones de todos cambiaron, esa fue la luz roja que la Orden de Caballeros solía pedir ayuda. Emboscada, rugió Karsted, acelerando su bestia en un instante. Su grifo se disparó directamente hacia donde había venido la luz roja. «¡Síguenos!», gritó el sumo sacerdote cuando pasó volando sobre nosotros en su león. En pánico ante la idea de quedar atrás, me volví para mirar a Damuel con las manos en las riendas. «Lord Damuel, debemos apurarnos también. No tengo la cantidad de maná necesaria para ir tan rápido». «Entonces usa el mío». Apreté mi control sobre las riendas, desesperado por ponerme en marcha, e inmediatamente sentí que mi maná salía de mí. La velocidad del caballo alado se disparó hacia arriba. «Gracias». El camino se movía entre un bosque y llanuras onduladas, y después de un momento pude ver un grupo de carruajes al borde de mi visión. Adentro estaban Fran, Rosina, Hugo y ella, pero los carruajes estaban rodeados por una extraña niebla negra. «¿Qué es eso negro?», grité a Damuel. Finalmente habíamos alcanzado a los demás, pero nos estábamos moviendo tan rápido que probablemente no podían escucharme. «Esa es una barrera del dios de la oscuridad. Drena maná, por lo que los ataques basados en magia no le hacen nada. El hecho de que la fuerza de emboscada pueda hacer algo así significa que deben tener nobles con ellos. Atacar será difícil hasta que descubramos con qué tipo de maná estamos lidiando», dijo Damuel, su voz preocupantemente tensa. Fue entonces cuando alrededor de un centenar de personas armadas con armas, quizás granjeros, surgieron del bosque y corrieron hacia los carruajes. La sola idea de que Fran y los demás estaban en peligro hizo que mi cabeza se pusiera en blanco, y tuve a Damuel tirando de las riendas para llevar a la bestia que estaba montando junto al sumo sacerdote. «Sumo sacerdote, si tu magia no funciona en el carruaje, úsala para noquear a esos hombres». «Espera. Esos podrían ser ciudadanos de este ducado, ¿sabes?». Sylvester protestó con una mirada atónita, pero solo le di la mirada más dura que pude. Esos matones estaban tratando de lastimar a las personas que me importaban, no me importaban quiénes eran. Fran y Rosina son mucho más importantes para mí que ellos. Solo tengo que rezar a los dioses para que la magia suceda, ¿verdad? Pensé en que Dios debería rezar cuando comencé a desatar el maná reprimido dentro de mí. Fluyó y comenzó a llenar mi cuerpo, haciendo brillar mi anillo y mi pulsera. «Ferdinand», rugió Sylvester. «Deténla antes de que sea demasiado tarde». «Nada puede detenerla ahora», el sumo sacerdote respondió. «¿Nada? No tenemos idea de cuántos morirán si lanza un ataque con tanto maná. Será una declaración de guerra si los lanzadores cruzan la frontera del ducado. Al menos, cómprame el tiempo suficiente para fortalecer la barrera fronteriza». «No se puede detener, pero podemos influir en la dirección de su alboroto», dijo el sumo sacerdote en voz baja. Acercó su león a nuestro caballo alado y me miró. «Mine, si deseas proteger a Fran y a los demás, reza al viento». Como todavía no había decidido a un dios al que rezar, me vino a la mente la imagen de la diosa del viento de Wilma, acompañada de la investigación que había hecho yo misma. Kutharia, la diosa del viento, era la diosa del otoño. Una vez que la diosa de la primavera se dispersó, fue ella quien protegió a su hermana pequeña, la diosa de la tierra, cuando el dios de la vida recuperó su fuerza. Ella contuvo al dios de la vida y su hielo y nieve con su escudo de viento hasta que la cosecha terminó. A diferencia de la diosa del agua que lavó la nieve y el hielo que encarcelaron a la diosa de la tierra, podría llamarse una diosa especializada en defensa y protección. Ella era la perfecta para que yo rezara ahora. Eché un vistazo a la línea de carruajes cubiertos de niebla negra, luego inhalé profundamente. «Protegeré a Fran y a los demás sin importar qué. Oh diosa del viento Kutharia, protectora de todos. Oh 12 diosas que sirven a su lado». Comencé mi oración diciendo su nombre y pude sentir instantáneamente cómo se formaba la hinchazón de maná. Dentro de mí el poder destinado a proteger lo que es importante para mí, no atacar a mis enemigos. Fluyó de todo mi cuerpo a mi brazo izquierdo, donde comenzó a moverse como un remolino. «Mine, forma el escudo sobre la barrera del dios de la oscuridad, para que tu maná no se consuma», advirtió el sumo sacerdote.
Asentí levemente mientras mantenía mis ojos en la niebla debajo de mí. Gracias a las oraciones que me habían obligado a memorizar para los rituales, las palabras salieron fácilmente de mi boca. Por favor, escucha mi oración y préstame tu fuerza divina. Concédeme tu escudo de viento para que pueda volar a aquellos que pretenden causar enfermedades. La piedra fay amarilla en el brazalete que el sumo sacerdote me había dado brillaba más, porque era el color divino de Chutzaria, la diosa del viento. Mi maná aumentó, convirtiéndose en una deslumbrante luz brillante y disparando directamente hacia los carruajes. Me imaginé una gran cúpula que cubría la barrera negra pero no la tocaba, como lo sugirió el sumo sacerdote, y el maná se movió según mis pensamientos como pintura en un pincel. Un sonido metálico agudo llenó el aire y la cúpula redonda estaba completa. Desde arriba parecía que los carruajes y la niebla negra estaban atrapados dentro de un escudo divino tallado en ámbar claro. ¡Ya hay! Los hombres armados continuaron presionando, tal vez sin darse cuenta de la nueva barrera o tal vez demasiado atrapados en su cargo para detenerse. Los del frente fueron los primeros en golpear la barrera. Fueron inmediatamente derribados por fuertes vientos, enviándolos a todos a volar. ¿Nu? ¿Qué fue eso? Algunos fueron arrojados hacia atrás varios metros, otros cayeron hacia atrás y enviaron a la gente detrás de ellos a caer como fichas de dominó. Miraron al escudo de viento confundidos, sin tener idea de lo que acababa de suceder. «Es magnífico», dijo Karstedt con los ojos algo abiertos mientras miraba desde arriba. Su opinión sobre el escudo que protegía a Fran y Rosina coincidía con la mía por completo. ¿De acuerdo? ¿También lo crees, Lord Karstedt? No esperaría nada menos del escudo de Chutzaria, la diosa del viento. Oraciones de agradecimiento a la diosa que protegió a Fran y Rosina. ¿Es suficiente rezar para ti? Sylvester gritó con enojo en el momento en que levanté las manos con entusiasmo sobre el escudo, que era mucho más poderoso de lo que había previsto. ¿Pero no era importante rezar y agradecer a los dioses después de que me prestaron su poder? Me guardé ese pensamiento y miré hacia abajo para ver a los hombres armados cargando el escudo una vez más. Los vientos fuertes los dejaron impresionados una vez más, derribando a las personas detrás de ellos mientras volaban de regreso. Tomó algunas cargas más antes de que finalmente dejaran de intentarlo. Simplemente sentí maná en el bosque, dijo Damuel, enviando a todos a mirar en su dirección. Su sensor de maná significaba que alguien había tratado de usarlo para interferir con el escudo contra el viento, o para proteger a alguien de los vientos violentos. Me habían dicho que era difícil para aquellos con mucho maná detectar cantidades mucho más pequeñas que las suyas. Damuel, como un ley noble, podía sentirlo, pero nadie más sintió que se usara maná en el bosque. Las expresiones de todos se endurecieron, y el sumo sacerdote dio sus órdenes mientras nos miraba uno por uno. Sylvester, Karstedt y yo iremos a buscar al bosque. Damuel, quédate aquí en el aire y protege a Mine. Sí, señor. Damuel asintió con firmeza, pero Sylvester gritó no, y sacudió la cabeza. Damuel, ven aquí un poco, dijo Sylvester antes de pararse repentinamente sobre el león del sumo sacerdote. Luego, tan ágilmente que parecía casi antinatural, saltó hacia las alas extendidas de nuestro caballo alado. ¿Guía? ¿Qué estás haciendo? Eso es peligroso. Tal vez debido a que estaba hecho de piedra. El caballo alado no se sacudió ni se tambaleó en absoluto cuando Sylvester aterrizó en su ala. Caminó de esta manera a un ritmo rápido, manteniendo los brazos estirados para mantener el equilibrio. «¿Estás en el camino?», exclamó Sylvester mientras metía sus manos debajo de mis axilas, levantándome en alto y balanceándome de lado a lado. No tenía idea de lo que estaba sucediendo mientras el mundo se sacudía a mi alrededor. Todo lo que pude hacer fue parpadear. Luego gritó Ferdinand, «atrapa», y antes de darme cuenta, me había arrojado a la altura de uno de sus columpios. En el aire vacío, eso es. «¿Ueme?» Me arrojaron al aire sin tiempo para prepararme. Solo miraba el cielo frente a mí, sin pestañear. No tenía sentido que extendiera mis brazos, ya que no tenía nada a lo que agarrarme. Todo lo que pude ver fue el gran cielo azul que se extendía en todas las direcciones. ¿Aprendiz? En cámara lenta, vi a Damuel extendiendo sus manos por mí,
pareciendo tan sorprendido como yo mientras Sylvester saltaba sobre su cabeza para sentarse detrás de él. Por un instante después de ser arrojada floté en el aire, pero la gravedad pronto me agarró y comencé a caer. Mi cabello me golpeó la cara cuando el viento se apresuró alrededor de mi cuerpo, y el repentino dolor me devolvió a mis sentidos. Me quedé sin aliento, dándome cuenta de que había sido arrojada a un salto bungee sin cuerda sin ninguna preocupación por mi seguridad o bienestar emocional. ¡Ya! ¡Ay! Aquí vamos. El sumo sacerdote movió su bestia y me atrapó, habiendo predicho desde el lanzamiento de Sylvester dónde caería. Probablemente no había caído más de 1 metro, pero me pareció un centenar. Ser arrojada al aire vacío sin poder salvarme había sido tan aterrador que instintivamente me aferré al sumo sacerdote para protección. Pero a pesar de que él me había atrapado, mi cuerpo aún temblaba impotente de miedo. Eso fue aterrador. Me lo imagino. El sumo sacerdote me palmeó la espalda cómodamente mientras me aferraba a él. Pero escuchar la fuente de mi terror, Sylvester, hablar nuevamente hizo temblar mi cuerpo. Ferdinand, quédate aquí. Quien esté en el bosque podría ser un señuelo. Muy bien. La frontera está cerca. Los atraparemos antes de que escapen. Ven, Karsted. Señor. Karsted dio una breve respuesta, y ambos volaron al bosque en sus altas bestias. El sumo sacerdote habló en voz baja mientras los veía irse. Lo que hizo fue imprudente, pero fue una decisión fundada en la lógica que prioriza su seguridad. Perdónalo por mí. ¿Qué? Los que están en el bosque no tienen mucho más maná que Damuel. Es ideal para él estar allí para detectar su ubicación. Además, si los lanzadores realmente tienen un señuelo, sería peligroso dejarte a ti y a Damuel por tu cuenta. El sumo sacerdote escaneó nuestros alrededores sin bajar la guardia por un momento. Me di cuenta de que realmente estaba en peligro y que ahora no era el momento para temblar de miedo. Mine, ¿podrías orar conmigo por su éxito en la batalla? El sumo sacerdote señaló algo que podíamos hacer mientras estábamos protegidos en el aire, y respondí con un pequeño asentimiento. Hacer algo para ayudarme distraería de lo asustado que estaba. Una vez que el sumo sacerdote me enseñó las palabras de la oración, la cantamos juntos. Oh Dios de la guerra, Angrif, del Dios del fuego Leidenschaft exaltado 12, te rogamos que les concedas tu protección divina. Las pulseras que llevaban el sumo sacerdote y yo brillaban con luz azul, cuyos rayos se dispararon desde las piedras de color azul sobre ellas. Se giraron uno alrededor del otro, disparando hacia donde se habían ido los demás. Sylvester balanceó su varita brillante sobre el bosque y envió un gran pájaro rojo volando lejos de él. Observé, pensando que se parecía mucho a un fénix, y vi que extendía sus alas antes de fundirse en el aire. Parecía aparecer una pared roja transparente desde donde el pájaro había extendido sus alas. Entonces, un pájaro amarillo, igualmente grande, salió disparado de su varita también, girando en el aire mientras se desmoronaba y enviaba un polvo brillante lloviendo debajo de él. Karsted había convertido su varita brillante en una espada ancha de 2 manos al mismo tiempo que el pájaro rojo se había convertido en una pared. La enorme espada brilló con todos los colores del arco iris y la balanceó mientras rugía un grito de batalla. ¡Kra-ae! Una luz deslumbrante salió de su espada y se disparó directamente hacia el bosque. ¡Bu! Un sonido increíblemente fuerte que hizo temblar los oídos sacudió el aire como si un meteorito se hubiera estrellado contra la tierra, una sensación solo fortalecida por el temblor del suelo como si estuviera ocurriendo un terremoto. La explosión que ocurrió en el siguiente instante destruyó una parte entera del bosque y sentí que la cantidad de maná dentro de mí se desplomaba, tal vez debido a proteger los vagones de la fuerza de la explosión. Eso fue demasiado, murmuró el sumo sacerdote, haciéndome volver a mis cabales. Lo miré. ¿Los carruajes? ¿Están bien los carruajes? Parecen estar completamente ilesos, gracias a las barreras duales de oscuridad y viento. WHW. Suspiré aliviada por haber protegido el carruaje. Pero mi ansiedad fue rápidamente reemplazada por un fuerte mareo, y tuve que agarrar el pecho del sumo sacerdote para evitar caerme.
¿Pasa algo, Mine? En el momento en que aprendí que todos estaban a salvo, toda mi fuerza me dejó. Ahora tengo un poco de frío. Cuando le dije que me estaba debilitando y sentía frío, el sumo sacerdote me miró confundido y me puso una mano en el cuello. Tienes bastante frío ahora. ¿Tal vez usaste demasiado maná? ¿Eh? Oh, tal vez. Ahora que lo pensaba, sentí algo similar después de realizar mi primera ofrenda. En aquel entonces pude recuperarme dejando que el maná dentro de mí fluyera un poco por mi cuerpo. Traté de hacerlo nuevamente, pero parecía que había usado casi todo mi maná para hacer el escudo de viento, además de realizar todos esos rituales de oración de primavera. Hasta ahora siempre había estado forzando mi exceso de maná en una caja dentro de mí. Esta fue mi primera vez simplemente sin tener suficiente. No tenía idea de qué hacer. Sumo sacerdote, no me queda maná. No tengo suficiente para circular por mi cuerpo, le expliqué, lo que hizo que el sumo sacerdote tomara una mirada incrédula en sus ojos. ¿Tú, sin maná? Las únicas pociones que tengo que podrían ayudar con algo tan severo están en los carruajes. No podemos recuperarlos hasta que podamos confirmar que es seguro. Por ahora bebe esto. Es una especie de último recurso, pero es mejor que nada. El sumo sacerdote sacó una delgada decoración dorada con forma de tubo de ensayo de su cinturón y presionó una piedra pequeña y redonda sobre ella. La parte superior del tubo de ensayo se abrió. Me lo entregó y un rápido olfateo reveló que la medicina de sabor desagradable no estaba dentro. Lo tragué y encontré un líquido de sabor dulce que se extendía por mi boca. En retrospectiva, sabía mucho a la poción que me había hecho beber antes de usar la herramienta mágica de búsqueda de memoria. Esas cosas eran un poco más gruesas, pero sabían en gran medida igual. Y los dos también me dieron sueño. Cierra los ojos y deja que el sueño te lleve. Cuando te despiertes, será hora de una reprimenda y la poción que tanto odias. Moví la cabeza en un movimiento de cabeza, luego cerré los ojos. Hermana Mine, ¿te has despertado? Rosina. Me desperté cuando Rosina me miró a la cara, como si estuviera mirando para asegurarse de que había dormido bien. Al notarla, me senté lentamente en la cama, solo para que mi cabeza girara inmediatamente como si hubiera perdido mucha sangre. Dejé caer la cabeza sobre la almohada. No debes moverte tan de repente. Te empujaste peligrosamente lejos para proteger los carruajes del daño, ¿correcto? El sumo sacerdote estaba bastante exasperado contigo. Estoy bien preparado para cualquier reprimenda que pretenda dar, ya que me lo advirtió antes de caer inconsciente. Más importante aún, ¿estás bien, Rosina? ¿Están todos los demás bien? ¿Alguno de ustedes fue lastimado o sufrió? Me preguntaba si había hecho mi trabajo y había protegido con éxito a todos. Ni siquiera quería considerar que podría haber terminado usando todo mi maná y colapsar sin ninguna razón, y estaba a punto de sufrir una reprimenda y una poción repugnante por nada. Solo sería triste. Todos están bastante bien. Nadie resultó herido y nada fue dañado ni robado. ¿De verdad? Eso es un gran alivio. Me recosté en la cama y escuché mientras Rosina explicaba lo que había sucedido en los carruajes. Los carruajes se vieron obligados a detenerse repentinamente cuando la oscuridad negra los envolvió. Todos los que estaban adentro miraron por las ventanas y se sorprendieron al ver a los granjeros armados que salían del bosque. Se prepararon para el asalto, solo para que los atacantes fueran rechazados por algo. Luego, una luz repentina atravesó el aire y oyeron gritos y una explosión masiva, pero como ni siquiera una ráfaga de aire tocó el carruaje, no tenían idea de lo que había sucedido. Fue solo cuando el sumo sacerdote y los demás llegaron después que supieron que habían sido salvados. ¿Sufriste más, hermana Mine? Solo que caíste inconsciente y te quedaste frío al tacto. No dejabas de temblar, explicó Rosina cuando mi conciencia se desvaneció por segunda vez. En general, cuando los granjeros se enfrentan a los sacerdotes grises, son los que producen alimentos y pagan impuestos los que ganan. Solo fuimos salvados por usted, hermana Mine. Te lo agradezco mucho. La próxima vez que desperté, el sumo sacerdote me trajo la poción repugnante para beber.
Me tendió la pequeña botella que contenía un líquido verde familiar. «Bebe esto». «Ek». Traté de alejarme, pero como estaba atrapada en la cama, no había ningún lugar al que pudiera ir. El sumo sacerdote me dirigió una mirada aguda por retroceder ante la poción a pesar de saber que no tenía más remedio que beberla. ¿Ya ha regresado algo de tu maná? Aún no. Me imaginé mucho. Pero no podemos quedarnos aquí para siempre. ¿Necesitas que te pellizque la nariz y te obligue a beberla? No podíamos irnos hasta que mi maná se hubiera recuperado, y si mi falta de maná me estaba haciendo una carga para todos, entonces realmente no tenía más remedio que beber la poción, por desagradable y desagradable que fuera. Tomé la poción de la mano extendida del sumo sacerdote y la bebí, mis manos temblando de terror. NGH. Me retorcí en la cama, juntando mis manos sobre mi boca mientras las lágrimas se formaban en mis ojos por lo horrible que sabía. El sumo sacerdote me miró y asintió con satisfacción. Continúa manteniendo la boca cerrada y escucha hasta que la poción surta efecto, comenzó, antes de continuar explicando la impactante verdad de que no tenían absolutamente ninguna idea de quién había establecido la barrera del dios de la oscuridad u organizado el ataque. Por increíble que pareciera, el ataque de Karsted había reducido al enemigo a nada más que polvo, dejándolos sin posibilidad de explorar más profundamente. Ni siquiera podían estar seguros de que Gerlach estuviera involucrado. Todo lo que sabían era que había dos de ellos y que, como Damuel había podido sentirlos, quien lanzó el ataque no tenía mucho maná. No eran lo suficientemente fuertes como para hacer una barrera del dios de la oscuridad, lo que significa que deben haber tenido nobles que los ayudan, y predijeron que probablemente era un noble de otro ducado. ¿Cómo sabes eso? Más de la mitad de los que atacaron los carruajes no eran ciudadanos de nuestro propio ducado. No me dijo cómo podían identificar su ciudadanía, pero independientemente, la barrera de la oscuridad probablemente había sido colocada por un noble de otro ducado, que había huido a través de la frontera hacia su propio ducado antes de que Karsted desatara su ataque. ¿No estaba tratando de capturar a los culpables? Parece que atacó con su fuerza normal, pero la explosión terminó más fuerte de lo que esperaba. El mismo Karsted estaba más sorprendido con la fuerza del ataque que nadie. El sumo sacerdote desvió la mirada incómodo, lo que fue suficiente para adivinar cuál había sido el problema. ¿Nuestras oraciones fueron innecesarias? Quizás. No hables de ellos a menos que te lo pidan. Está bien. Luego me dijo que Sylvester y Karsted ya habían regresado a la ciudad. Habían regresado en sus altas bestias, ya que este incidente necesitaba ser reportado y procesado para una investigación inmediata. Por lo general, es impensable que los carruajes que llevan sacerdotes sean atacados, ¿verdad? ¿Entonces tienen que informar esto al archiduque y hacer que investiguen? Más o menos, asintió el sumo sacerdote, luego endureció su expresión. Me miró con ojos fríos mientras me movía en una mejor posición para sentarse. Mine, ¿realmente deseas quedarte con tu familia? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué permitiste perder el control de tu maná una vez más?, preguntó, y jadeé al darme cuenta. Estaba tan preocupado por Fran y Rosina, solo que no estaba pensando. La situación terminó sin incidentes porque enfocaste tu maná desenfrenado en hacer un escudo poderoso, pero aún así te marcaste como una amenaza peligrosa una vez más. Y sobre todo, aunque terminaste bien, eso fue solo porque tenías una herramienta mágica. Rezaste a los dioses y activaste un hechizo. Si no hubieras hecho todo eso, tu maná descontrolado te habría matado. En general, las herramientas mágicas eran necesarias para liberar el maná. Esa fue la razón por la cual los niños con el devorador sin herramientas mágicas murieron cuando su maná creció, junto con ellos y se los comía vivos. Había sobrevivido ofreciendo maná en el templo, pero no tenía idea de si mi cuerpo duraría si me olvidaba y dejaba que mi maná se desbocara. ¿Sabes exactamente qué le sucede a aquellos que mueren por perder el control de su maná? El sumo sacerdote continuó explicando con un detalle excesivamente preciso exactamente cómo murieron los nobles que dejaron que su maná se desbocara. La parte más aterradora fue su tono seco. Primero, el maná comienza a escaparse de sus cuerpos hasta que finalmente estalla de una vez.
En ese punto, su cuerpo ya no puede resistir como un recipiente para el maná. Su piel comienza a hincharse y burbujear, de hecho, bastante similar a cómo podría burbujear el agua hirviendo. Pero es cuando la piel ya no puede contener el maná que estalla, enviando carne y san. ¡Guiae! 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 No puedo escucharte. No quiero escucharte. No. Me tapé las orejas con las manos y tiré la manta sobre mi cabeza, pero el sumo sacerdote me la arrancó y me quitó las manos de las orejas. Conténgase, Mine. No he terminado. Lo siento. Lo siento. Nunca lo volveré a hacer. Nunca volveré a perder el control de mi maná, así que, por favor, perdóname. No quiero burbujear. No quiero explotar. Paré. Me postré en la cama, sollozando lágrimas de terror genuino. El sumo sacerdote asintió levemente. Muy bien entonces. La próxima vez que pierdas el control de tu maná, te ataré a una silla para que no puedas taparte los oídos o escapar, y luego escuchar cada palabra mientras termino mi explicación. Al imaginarme atada a una silla y forzada a escuchar una explicación aterradora después de una explicación aterradora, sacudí la cabeza con fuerza y traté desesperadamente de hacer que esos pensamientos desaparecieran. No volverá a suceder. Lo prometo. La sinceridad en mi tono hizo que el sumo sacerdote mostrara una sonrisa. Creo que podré usar esto en otro lugar, murmuró, enviando un escalofrío asustado por mi columna vertebral.